Buenos días, hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor y muy contentos de poder estar comunicados a través de este medio. Y antes de comenzar nuestro culto, necesitamos entregarles como consistorio algunas informaciones. Lo primero, el horario de atención del pastor Jean-Jacques se les recuerda que es el día martes de 11 a 12 del día y el mismo día martes después de 6 a 8 de la tarde. Por si algún hermano necesita conversar con él, por favor no duden en llamarlo. Él le va a dar la consejería necesaria, va a poder conversar con él. Entonces, si usted tiene necesidad, comuníquese con él. Él lo ha puesto ya en información en el grupo de Romanos, el horario de atención, cosa que estemos todos comunicados. Y si usted necesita hablar con algún presbítero, hágalo. Hágalo. También están los canales abiertos para que usted pueda hablar con aquel que tenga más cercanía, si usted tiene alguna necesidad o quiere conversar. También la segunda información que queremos entregarles es que la Iglesia Presbiteriana de Chile ha sacado un nuevo sistema de cuenta corriente, donde ahora ya cada iglesia va a tener una cuenta individual y en la cual va a poder administrar más en forma individual sus cuentas en relación a poder hacer transferencias, a poder estar más modernos ya con el sistema de la cuenta. Esta nueva cuenta corriente se les informará a todas las personas que entregan su diezmo, su aporte, que va a empezar a regir a contar del día 1 de octubre. Por lo tanto, se va a informar para que ustedes estén preparados. Les vamos a avisar porque la otra cuenta corriente, la que estamos actualmente trabajando, va a quedar cerrada por el banco y vamos a operar solamente con esa cuenta. Por favor, para que no hayan confusiones, por eso les vamos a avisar. Y el tercer aviso es que ya sabemos ya que el gobierno, en relación a la pandemia, ha ido levantando cuarentenas de algunas comunas. Algunas ya entraron en fase 2, otras en fase 3. Por lo tanto, sabemos que ustedes están preocupados y se preguntarán ustedes en sus casas, ¿y cuándo nos vamos a volver a juntar? Les queremos comunicar que como consistorio ya estamos trabajando, ya tenemos el protocolo que dicta el gobierno en cuanto a las reuniones religiosas. Por lo tanto, ya basado en ese protocolo, nosotros vamos a hacer un protocolo interno y el consistorio ya está trabajando en eso, cosa que cuando ya nos den el ok para poder juntarnos, según el número de personas que tengamos que tener, ya estén todos los protocolos listos, ok, implementados, para que volvamos a reunirnos. Así que no piensen que no estamos pensando en eso, para que estén tranquilos, queridos hermanos. Todo se les comunicará con su debida antelación. Esas eran las 3 informaciones que había que entregar en esta mañana. Gracias. Queridos hermanos, buenos días. Los saludo en este día, el Día del Señor, en que todos estamos contentos, felices porque podemos tener este momento de culto, de adoración a nuestro Señor. Un abrazo para cada uno de ustedes y quiero que escuchemos la palabra del Señor en el Salmo 96 del versículo 1 al 6. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder
y gloria en su santuario. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana quiero que inclinemos nuestros rostros para que oremos a nuestro Padre. Les invito a orar. Bendito Padre Celestial, en este día, oh Dios, gracias, Señor, te damos porque tú nos permites, Señor, poder estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque podemos elevar este culto, Señor, para honra y tu gloria. Gracias, Señor, porque podemos estar comunicados, Señor, y en comunión con nuestros hermanos a través de este medio. Gracias, Padre, porque tú provees todos los medios necesarios, Señor, para poder estar en comunión contigo. Te pedimos que tú te quedes en este culto, Señor, que todo lo que podamos pensar o hacer, Señor, dejemos de pensar y hacer para que todo sea solamente pensado para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, contentos donde nos encontremos, ya estemos acostados, estemos levantados, estemos en el living, en cualquier lugar donde nos encontremos, alabemos al Señor con alegría, con gozo, porque hoy es su día. Les invito a alabar. Tenemos que confesar a nuestro Señor nuestros pecados. Él nos conoce. Él sabe cómo nos comportamos, cómo somos en realidad.
Pero es necesario, como dice su palabra en 2 Crónicas 7, el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sigamos la palabra del Señor y inclinemos nuestros rostros para tener esta oración de confesión de pecados a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora, oh Dios, solo te queremos pedir perdón, Señor. Perdón porque la mayoría de las veces, Señor, no nos comportamos como verdaderos hijos tuyos. No somos dignos, Señor, de ser llamados hijos de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, va más allá de lo que tú dices, oh Señor, de lo que debemos obedecerte. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque sobre todo en este tiempo, Señor, en estos 5 meses, Señor, ya en que hemos estado, Señor, en una situación mundial difícil, que no nos hemos podido congregar, que no hemos podido, Señor, estar en comunión en forma presencial, Señor, los unos con los otros. Muchas veces, Señor, podemos estar débiles, podemos estar tristes, podemos estar flaqueando, Señor. Y es ahora, Señor, que delante de ti confesamos, Señor, que estamos pasando quizás una situación, Señor, que nunca habíamos imaginado. En la cual, Señor, nuestra fe, Padre, nuestro estar tomados de tu mano, Señor, muchas veces, Señor, se ha visto debilitada en este tiempo. Perdónanos, Padre. Padre Santo, por favor, perdónanos porque no hacemos, no decimos, Señor, no vemos, Señor, las cosas que tú nos pides. Perdónanos, Padre. Oh Dios, son tantas cosas, Señor, que deberíamos pedirte perdón, pero tú nos conoces. Y con tu infinito amor, con el sacrificio que tú hiciste, Señor, en la cruz, por cada uno de nosotros, Padre, tú ya perdonaste nuestros pecados. Gracias, Señor, porque sabemos que tu gracia, Señor, es inmensurable. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos perdonas. En esta hora, oh Dios, de corazón, te pedimos perdón. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. El Señor también nos dice en su palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estas palabras nos dan fortaleza después de confesar a nuestro Dios nuestros pecados. Queridos hermanos, les invito nuevamente a que alabemos el nombre de nuestro Señor, a que adoremos a nuestro Señor por medio de la alabanza. Qué lindo es alabar a nuestro Dios. Cantemos. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto
postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré, Señor. La lectura congregacional en el día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 22, y vamos a leer todos juntos. Ahí desde donde nos encontremos, vamos a buscar en nuestras Biblias, ya sea en nuestra Biblia física o en nuestra Biblia en la aplicación del celular. Y les recuerdo que estamos en una serie de sermones donde estamos viendo las parábolas de nuestro Señor Jesús, y esta es una de ellas. Les recuerdo, Mateo 22, del versículo 1 al 14. La palabra del Señor nos dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales, engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Amén.
En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 1, dice la palabra del Señor: exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hay tantas cosas por las que tenemos que interceder, que tenemos que pedir a nuestro Dios, que tenemos que rogar a nuestro Dios que Él escuche nuestras oraciones, escuche nuestros ruegos. Debemos orar los unos por los otros. En el grupo de Romanos hay mucho agradecimiento y también mucha necesidad. Vamos a orar por todas esas peticiones que en este momento están, por todas aquellas peticiones que tenemos guardadas en nuestro corazón, que muchas veces no las exponemos, solo Dios las conoce. Les invito que en actitud de oración inclinemos nuestro rostro a nuestro Padre para poder orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, oh Dios, primeramente gracias, Señor, porque tú nos das este tiempo, Señor, nos das este momento de poder, Señor, orar los unos por los otros, de poder orar, Señor, por el necesitado, Señor, por nosotros mismos también, Padre, porque también necesitamos de ti, oh Señor. En este tiempo, Señor, como ya indicaba anteriormente, en este tiempo, Señor, de pandemia, esta situación, Señor, que hay, cuánta necesidad se ha levantado, oh Señor. Cuánta necesidad, Señor, ha surgido, pero no solamente necesidad material, sino una necesidad también espiritual, Señor. Porque vemos, Señor, realmente cómo está la gente, Señor, sin ti. Cómo está la gente, Señor, sin aferrarse, Señor, a ti. Por eso te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a usar este medio, Señor, para poder evangelizar, para poder predicar tu palabra, para poder enviar, Señor, estos cultos a aquellas personas que conocemos, Señor, y que no te conocen. Porque tú ya tienes preparado el corazón de cada uno, Señor, de aquellos, para que puedan escuchar tu mensaje, Señor. Hemos comentado en las reuniones de oración, Señor, los días miércoles, donde nos juntamos un pequeño grupo, Señor, a orar. Que este medio, a pesar de la adversidad, Señor, este medio nos ha servido para poder hablar de tu palabra en una forma más rápida, Señor. Por eso te damos gracias, Padre. Te queremos pedir una bendición especial, Señor, por nuestra amada iglesia, Segunda Iglesia el Redentor, Padre, para que tú bendigas a cada miembro, a cada adherente, a cada persona que asiste, Señor, a cada persona que asiste regularmente, Señor, a aquellos que van esporádicamente también, Señor. Sé tú con todos, oh Padre. Bendice a nuestra iglesia, Señor, para cuando lleguemos, Señor, cuando ya podamos reunirnos, podamos estar más fortalecidos, Señor, y querer trabajar más por ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir orando siempre los unos por los otros. Padre Celestial, te queremos pedir por este país, Señor. En este momento, Señor, en que está pasando el país una necesidad, Señor, a nivel económico, Señor, grande. Te pedimos, Señor, por sus gobernantes, por las personas que acompañan, Señor, a nuestro gobernante, para que puedan tomar las mejores decisiones, Señor. Que sean siempre, oh Dios,
basadas, Señor, en ti. Que no sean decisiones de hombres, Señor, sino que sean tus decisiones, Padre. En este tiempo, Señor, que ya nos acercamos, Señor, a celebrar la independencia de nuestro país, oh Señor, te damos gracias. Te damos gracias por ser independiente, Señor, ser un país libre, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos por este amado Chile, oh Dios. Cuida tú, Señor, a cada habitante de esta nación. Bendice, Señor, en este momento a aquellas personas que están sin trabajo. No solamente, Señor, de nuestra iglesia, sino a nivel país, Padre. Porque es tanta la necesidad, Señor, que se ha visto en este tiempo. Pero tú provees, Señor. Gracias por eso. Bendice a los enfermos, Señor. A los enfermos que están contagiados, Señor, con este virus graves, oh Señor, sé tú con ellos. Dale paz a ellos y a sus familias. Bendice a los enfermos, Señor, de nuestra congregación, Padre Celestial. A todos los que están pasando necesidad, Señor, en nuestra iglesia, bendícelos tú, oh Dios. Sería innumerable, Señor, si hiciéramos una lista, Señor, de ruegos, serían inmensas. Pero tú conoces, Señor, cada petición, cada necesidad, Señor, de cada uno de nosotros. Sé tú con ellos, súplela, Señor. Suple, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, todo esto y te agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, ustedes ya como están en conocimiento, no nos podemos reunir para poder ofrendar, para poder diezmar. Qué lindo es el momento cuando cantamos todos juntos y adoramos a nuestro Señor a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Ahora no lo podemos hacer en forma presencial, pero sí podemos hacerlo en forma tecnológica. No olvidemos que tenemos una cuenta donde se pueden hacer las transferencias para que demos lo que es de nuestro Padre. No nos olvidemos de entregar a nuestro Señor lo que es de Él. En Primera de Crónicas 29, el versículo 14 dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. No nos olvidemos de esto, queridos hermanos. Les invito a que alabemos a nuestro Señor con unas alabanzas que van dirigidas a Él, que lleguen a su trono, que el Señor nos escuche cantar con alegría, como debemos hacerlos como hijos de nuestro Señor. Cantemos, queridos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre
Jesús hay libertad. Yo proclamo al que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Buenos días, amados hermanos. Como siempre es un placer poder predicarles la palabra de Dios, poder aprender juntos, a pesar que sea a la distancia, a pesar que sea de esta manera tan impersonal. Pero nosotros sabemos que Dios está presente en cada uno de los lugares de este planeta, de este mundo, y ciertamente está preocupado de cada uno de nosotros. Ciertamente está cuidando de su pueblo, de su cuerpo, y que se mantiene unido en Cristo. Nuestra unidad en Cristo, nuestra unidad entre nosotros, prevalece por sobre las distancias físicas que podamos tener a causa de la razón que sea. Y seguimos estudiando la palabra de Dios, seguimos perseverando en la santidad, seguimos perseverando en el conocimiento del Dios Santo. Y para comenzar quisiera hacer una pregunta. ¿Cuánto hemos orado? ¿Cuánto hemos orado para que se acabe esta situación? Puesto que seguimos en pandemia, seguimos en nuestras casas, seguimos sin poder ver a los otros, sin poder ir a la iglesia, ir al lugar de reunión donde la iglesia se reúne. Y eso duele un poco en el corazón, eso nos molesta, nos incomoda. Sentimos una nostalgia, una necesidad de poder ver a nuestros hermanos, reunirnos nuevamente, darnos aquellos abrazos apretados que nos dábamos, y no se puede. Entonces, si yo preguntara cuánto hemos orado para que termine esta cuarentena, ciertamente
creo que la respuesta sería mucho. Hemos orado bastante para que todo esto acabe. Pero aún así no pasa nada. Y quizás te puedas estar preguntando, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no hace algo al respecto? ¿Por qué no termina todo esto de una sola vez, ya que Él es poderoso? Bueno, te quisiera decir que Dios está hablando, Dios está respondiendo, y hoy en día nos está hablando en sencillo, nos está hablando por medio de parábolas. Y eso es lo que seguimos estudiando, las parábolas que Dios nos ha mostrado en su palabra. Dios habla por medio de su palabra, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos con Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14, la parábola de las fiestas, la parábola de las bodas. Una parábola bastante conocida, y solo pierde con la parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida, de la moneda perdida. Es una parábola bastante conocida. Vamos a dar lectura a esta palabra de Dios. Capítulo 22, versículo 1 al 14 dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Versículos 11 en adelante. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Oremos para que Dios pueda ayudarnos a comprender su palabra y ser edificados en estos tiempos tan complicados donde nuestro corazón se mueve tanto y para todos lados. Que oremos buscando la dirección de nuestro Señor. Amado Dios, estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos, oh Padre, que tú puedas instruirnos, Señor, como hijos tuyos, puedas enseñarnos como hijos tuyos, y podamos ser edificados por tu palabra, ser enraizados en tu palabra y poder crecer en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a amarte más cada día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. ¿Por qué Dios hablando en sencillo? ¿Por qué ese título para esta serie de sermones? Porque si bien hay una discusión sobre las parábolas, sobre si Dios está hablando en complejo o en sencillo, la verdad es que ambas figuras no se oponen. Suena raro eso. No son contradictorias. Suena bastante raro que lo complejo y lo sencillo puedan unirse mutuamente. Bueno, la razón es porque, en primer lugar, las parábolas sí son palabras en sencillo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellas sirven de ilustración a verdades espirituales que Dios está enseñando. Entonces, así como cuando uno quiere hablar sobre el cuidado de Dios y dice, mira, es como un papá que ayuda a su hijo, o mejor dicho, que solicita la ayuda de su hijo más pequeño para cambiar una rueda del auto. En verdad, el hijo no ayuda en nada. Todo lo contrario, estorba bastante, y es el papá quien hace todo eso. Pero resulta que el hijo, cuando entra a su casa, le dice a la mamá: mira, se sacude las manos, se limpia el polvo y dice: logramos hacer esto. Entonces la santidad funcionaría un poco así, con este
Este padre que en verdad hace todo el trabajo, pero el hijo entiende que él participó de aquello. Entonces esa sería una ilustración para hablar sobre la santidad. Fíjense cómo explica un fenómeno tan difícil como es entender cómo ocurre la santificación en nosotros de una forma bastante sencilla de comprender. Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y quién es el que actúa? ¿Quién es el que hace cuando hablamos de santidad? ¿Es Dios quien nos santifica? ¿Somos nosotros los que nos santificamos? Bueno, esa ilustración nos ayuda a comprender a comprender de mejor forma la doctrina por detrás de todo eso. Con las parábolas ocurre más o menos lo mismo. Dios nos quiere hablar del reino, por ejemplo, del reino de Dios, del reino de los cielos. Y Él utiliza estas verdades terrenales para poder, estas historias terrenales para poder explicarnos más o menos cómo es esto. Y al mismo tiempo, eso nos trae un elemento que debemos considerar. ¿Cuál es ese elemento? Al ser ilustraciones no debemos perder nuestra vista en los detalles. Por ejemplo, en la ilustración que yo les di del padre que solicita la ayuda de su hijo a cambiar una rueda. Nosotros no debemos perdernos en cuántos años tenía el niño, cuántos años tenía el padre, qué vestían, qué tipo de rueda era. No debemos perdernos en esos detalles. Porque nuevamente es una ilustración. La enseñanza está en el elemento principal de esa historia. Y los otros detalles de la historia son simplemente anexos, que no necesariamente ilustran elementos de la verdad doctrinal. Entonces, por ejemplo, qué tipo de auto era, o si era una moto o no, eso no va a traer implicaciones a la doctrina. Es simplemente es una ilustración, por lo tanto es un puntito, es un punto que queremos mostrar. ¿Cuál era ese punto en esa ilustración que les di del padre y del hijo? Que el padre es aquel que actúa, pero el hijo participa de ese actuar y por lo tanto puede disfrutar de ese actuar del padre. Lo mismo ocurre con la santificación. Es el Padre, es Dios quien nos santifica, pero nos hace copartícipes de este actuar, de este mover de Dios, y por lo tanto nosotros podemos disfrutar, entender, creer que nosotros participamos y saber que nosotros participamos, pero quien hace la obra verdadera es el Padre. Entonces fíjense cómo es un elemento solamente. Con estas parábolas ocurre exactamente lo mismo. Muy bien, eso es hablando en sencillo. Al mismo tiempo es hablando en complejo, en difícil. ¿Por qué? Porque hay un texto en las Escrituras que nos muestra que nos explica por qué Cristo hablaba en parábolas. Y precisamente lo hacía para confundir, para que no entendieran aquellos que no eran hijos de Dios. Y ahí tú te preguntarás, bueno, ¿cómo funciona esto si son palabras tan simples? ¿Cómo puede una persona, por más que no tenga el Espíritu Santo, no entender estas palabras tan simples? Bueno, ocurre lo siguiente. Si nosotros corremos hacia Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, cuando se habla de las 7 iglesias, hay una frase que se repite constantemente. ¿Cuál es esa frase? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la idea. Son palabras que son comprensibles por todos, pero solamente van a ser aplicadas y llevadas a la vida y ejercidas y guardadas por aquellos que tienen, en ese caso, oídos para oír. ¿Y a qué se refiere eso? Oídos espirituales. Son verdades espirituales que solo pueden entender, aprender, tomar para sí, guardar y aplicar a aquellos que son hijos de Dios. Entonces lo mismo ocurre con las parábolas. Son fáciles de comprender. Fácil de comprender la parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida, de la moneda perdida. Pero los únicos que podrían aprender, tomar para sí esas palabras, son aquellos que tienen oídos espirituales. Es decir, aquellos que tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Muy bien, vamos a la parábola que nosotros hemos leído sobre este Dios hablando en sencillo para cada uno de nosotros que sí tenemos oídos espirituales. Y vamos a ver que existen 3 escenas bien denotadas, bien marcadas, bien enfatizadas. Hay 3 momentos, es como si fuera una obra de teatro, donde vemos la primera escena y después cae el telón, se vuelve a abrir y vemos otra historia dentro del mismo cuadro. Y es eso lo que nos muestra. Primero vemos a este padre que hace una fiesta de bodas para su hijo, en la cual invita a bastante gente, a personas convidados a las bodas,
pero que estos no quieren venir. Esa es la primera escena. Segunda escena que se nos muestra es el enojo del rey y el llamado a todos aquellos que andaban por fuera de la casa, a todos aquellos que quizás no tenían la misma dignidad de los primeros convidados, de los primeros invitados. Y la tercera escena es aquella que muestra cómo uno de esos segundos invitados, uno de esos invitados de piedra, entre comillas, es expulsado de esta fiesta de bodas. Muy bien, entonces veamos cada una de estas escenas por su parte. La primera, del versículo 1 al versículo 6, nos habla cómo hay unos primeros invitados, como una boda preparada para el hijo. La idea de la boda para el hijo es bastante común en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, ¿para qué decir? Y nos muestra un poco cómo hay una fiesta preparada para el Hijo de Dios, para Cristo, para la segunda persona de la Trinidad. Y cómo a esa fiesta están siendo convidados, en primer lugar, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y nosotros conocemos la historia de la venida de Cristo. Nosotros conocemos ese momento en el cual Él llega y ocurre una persecución buscando matar a este pequeño bebé que estaba por nacer. Nosotros sabemos cómo posteriormente, cuando ya Jesús comienza su ministerio, ocurren varios hechos de persecución en contra de Él. Incluso acusaciones falsas que lo trataban de glotón, de pecador, de borracho, etcétera, etcétera. Solo por estar predicando el Evangelio en un medio hostil, bastante hostil. Y vemos cómo los judíos no le recibieron como hijo de Dios. Los judíos no creyeron que este era el Hijo de Dios. ¿Y por qué ocurría esto? Y esta parábola lo deja bastante en claro. Miren, fíjense cómo dice, como en el versículo 3 las palabras son las siguientes. Y envió a sus siervos, al padre enviando a sus siervos, a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, fueron uno a su labranza, y otros a sus negocios, y otros tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Entonces fíjense cómo está hablando de profetas, de enviados a convidar a las bodas. Y la reacción de estos hombres es volver a sus tareas, volver a su labranza, volver a su trabajo. ¿Qué había ocurrido? ¿Cuál es la historia que se nos está contando, que se nos está ilustrando por medio de esta narración? El pueblo del Antiguo Testamento, poco antes de la venida de Cristo, o bastante antes en verdad, había pasado por un cautiverio. Y en ese cautiverio se había enraizado en la tierra. Había echado raíces en esta tierra de cautividad. Luego, cuando salen del cautiverio, había muchos que no querían salir, otros que sí, en fin, salen del cautiverio, vuelven a la tierra prometida y encuentran todo devastado. Todo devastado. Entonces, fíjense, es alguien que vive en un lugar que no es su tierra, pero decide hacer morada en ese lugar. Y por lo tanto empieza a construir, empieza a enriquecerse, empieza a crecer, empieza a aumentar su fuerza, su poder adquisitivo, su trabajo, sus relaciones personales se empiezan a desarrollar en ese lugar. Luego debe volver a la que era su tierra y parte, dejando todo atrás. Y luego al llegar a su tierra prometida, se da cuenta que está todo devastado, todo destruido y debe comenzar de cero. Y es ahí donde el pueblo de Dios empieza a construir nuevamente el templo, lo deja a la mitad, después lo deja a la mitad porque empieza a construir sus propias casas. Y los instrumentos que eran para construir el templo, los utilizan para reconstruir sus propias casas. Los materiales que eran para el templo, que eran bastante valiosos para el templo de Dios, para este lugar de comunión con Dios, ellos deciden tomarlos y utilizarlos en la construcción de sus propias casas. Entonces traten de ponerse en los zapatos de estas personas, como eran gente que tenían todo,
luego pasan a tener nada, luego vuelven a enriquecerse con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha construcción, etcétera, etcétera. Entonces esas personas tienen un corazón enraizado en este mundo, enfocado en las cosas de este mundo. Un corazón que no estaba enfocado en las cosas de Dios, un corazón que no estaba en Dios. Entonces cuando llega este Mesías y les dice, como el caso de la parábola del joven rico, que deben sacar su corazón de las cosas materiales y colocarlo en Dios, entonces su mundo se ve completamente desmoronado, se ve completamente devastado nuevamente, porque su corazón estaba enraizado, o estaba con los pies muy puestos en la tierra y no con los pies puestos en el Señor, delante del trono de Dios. Entonces es con estas personas con las cuales estamos lidiando. Entonces llega el Mesías y ellas no lo reciben, porque es un Mesías que ellos no esperaban. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías rey, un Mesías victorioso, un Mesías conquistador, puesto que ellos habían sido devastados en todas las áreas de su vida. Ellos habían sido destruidos en todas las áreas de su vida. Ellos tenían una visión completamente mundana de la realidad. Y por lo tanto su visión del Mesías era mundana. Y es así, cuando llega el Mesías, no le reciben. Y por lo tanto Dios entonces los rechaza. Los rechaza porque no son del reino de Dios, sino que son miembros del reino de este mundo. Eran parte de la nación de Israel, pero no eran parte de la nación de Dios. Entonces son rechazados, puesto que no reciben a Cristo. Y es ahí donde nosotros vemos cómo pasamos a la siguiente escena. Entonces primero son rechazados estos hombres, estos judíos, y pasamos a la siguiente escena, donde hay un segundo llamado, un llamado a otros convidados, a convidar a otras personas. Y eso lo vemos en los versículos del 7 al 10. Dice así: al oírlo el rey se enojó y envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas, a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, lo primero que nosotros vemos en una escena de homicidios, de destrucción, de ejército, de guerra y todo lo demás. De quemas de ciudades y todo eso. Y eso aparte de la voz del rey. Ahora quizás tú digas, bueno, ¿cuándo ocurrió eso? Yo no recuerdo que Dios haya mandado a destruir totalmente a los judíos y todo lo demás. O otras corrientes religiosas dirán, no, esto es Dios utilizando a distintos pueblos para poder destruir a los judíos y todo lo demás. Nada de eso. Recuerden, es solo una ilustración. Y por lo tanto no debemos detenernos en detalles. Es solo una ilustración, no es literal. Yo no puedo interpretar esto literal. Tiene que ser una ilustración. ¿Y qué se puede ilustrar cuando yo hablo de fuego, de ira, de destrucción, de guerra y todo eso? Es ira, es rabia, es furor. Dios, por medio de esta imagen terrenal, está evidenciando una realidad espiritual. ¿Cuál es esa realidad espiritual? La rabia y la ira de Dios en contra de estos hombres que habían rechazado a Cristo. Y fíjense, no está hablando del pueblo judío como un todo. Está hablando de aquellos que eran del pueblo judío, pero no eran del pueblo de Dios. Porque recuerden que los mismos discípulos eran parte del pueblo judío, el mismo apóstol Pablo, el mismo Pedro, y así tantos otros, el mismo Cristo, eran parte del pueblo de Dios. Y también eran parte de la etnia, de los judíos. Entonces no está diciendo que haya rechazado a una nación, sino que rechaza a aquellos que no son hijos de Dios. Punto. Y es ahí donde empieza a llamar a aquellos que no son dignos, aquellos que ni siquiera son parte de estas etnias,
Ni siquiera son parte de este pueblo judío, sino que son parte de lo despreciado y desechado. Así como su Hijo Cristo, que fue despreciado y desechado, entonces ahora el llamado es para aquellos que son despreciados y desechados. Como nos habla el libro de los Hechos. Sed testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso es lo despreciado y desechado. Judea, Samaria y los confines de la tierra. Para este pueblo que había rechazado al Mesías. Entonces ahora también son alcanzados aquellos que ellos también rechazaban. Entonces, y cómo todos estos comienzan a llegar. Nosotros vemos en el libro de Hechos esa llegada de estos despreciados y desechados. Vemos cómo primero son 5.000, luego 3.000 y así sucesivamente. Vamos viendo grandes conversiones, grandes grupos que se entregan al Señor en este momento. En este momento que los despreciados y desechados son alcanzados. Cuando Cristo dice que toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra y por lo tanto debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el envío. Ese es el envío a convidar a los hombres a estas bodas. Y después se cierra el telón. Y se vuelve a abrir para el tercer acto. Para el tercer acto. Vemos que dice, versículo 11 al 14, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadles de pies y manos, echadles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Los primeros dos actos hablaban un poco de la elección, de cómo Dios escoge, de cómo Dios llama, mejor dicho, de cómo Dios llama a un pueblo, llama a miembros de ese pueblo, y cómo después amplía ese llamado a todo el mundo. Y ahora da un detalle sobre ese llamado, que es que no hay llamado sin santidad. No hay un verdadero llamado sin santidad. Cuando Dios hace este llamado a buenos y malos, y muchos de ellos entran, aquí se coloca la imagen de las ropas. Se nos muestra que había uno que no tenía las ropas indicadas. Y aquí está una parábola del reino y nos habla de cómo será el reino venidero, cómo es el reino de Dios, mejor dicho, o quiénes componen este reino. Nosotros vamos a ir constantemente a Apocalipsis, porque Apocalipsis nos muestra un poco ese reino con más detalles. Y cuando se nos habla de ropas, claramente es un guiño a las ropas nuevas que Cristo nos dará, que Dios nos dará, que son lavadas por medio de la sangre del Cordero. Entonces, primero, no hay salvación sin santidad objetiva, que es la santidad de Cristo, sin que la obra de Cristo sea derramada sobre mí, y tampoco hay santidad subjetiva, o sea, una santidad que yo deba actuar. ¿Se recuerdan la primera ilustración que yo les dije para ejemplificar el tema de Dios hablando en sencillo? Esta ilustración del padre que ayuda a su hijo, o mejor dicho, este padre que invita a su hijo a ser ayudado a cambiar la rueda del auto. Muy bueno. Esto queremos mostrar ahora. ¿A qué nos referimos con esta santidad objetiva y santidad subjetiva? Con santidad objetiva nos referimos a que este pequeño, este niño que cambia la rueda, creyendo que él está haciendo todo el trabajo y todo el esfuerzo, es el hecho de él ser hijo, él haber sido hecho hijo, probablemente sea un hijo adoptado, quizás. Y él fue hecho hijo porque hubo una decisión de los padres de hacerlo hijo. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Hubo una decisión de parte de Dios de llamarnos, de hacernos sus hijos. Y por lo tanto ya somos santos, ya somos hijos de Dios. Eso es santidad objetiva. Ya la obra de Cristo, la sangre de Cristo fue derramada sobre nosotros y nos hizo hijos, amados en Cristo Jesús.
Después la santidad subjetiva es el hecho de, o la santificación subjetiva, es el hecho de este niño ayudar a su padre a cambiar la rueda. Puede estorbar mucho, pero está ahí ensuciándose las manos. A veces se va a hacer heridas, a veces se va a equivocar de herramienta que le tenga que pasar a su papá, a veces su papá le va a dar un buen reto por no hacer lo que se le indica, por no sostener bien la linterna, etcétera, etcétera. Pero aún así va a terminar con las manos sucias en esa labor, en ese trabajo, con el rostro lleno de alegría, porque al fin pudieron cambiar la rueda. Lo mismo ocurre con el reino y la santificación. Si nosotros participamos de esta obra de santificación a la cual Dios nos ha llamado, entonces ciertamente cuando termine la obra, cuando termine la carrera, como dice Pablo, nuestro rostro estará lleno de alegría. Estaremos sacudiéndonos las manos, sacándonos el polvo, disfrutando de cómo trabajamos, cómo coparticipamos de esta obra del Padre. Pero, a pesar de toda esa alegría, hay una mala noticia de por medio. Que es que este siervo que está acá, o esta persona que estaba acá, mejor dicho, en las bodas, no había sido lavada por medio de la sangre del Cordero. Esto nos muestra que el hecho de estar en la iglesia no es determinante. No es determinante. No quiere decir inmediatamente que una persona sea salva, sea hija de Dios. Puesto que incluso los mismos primeros invitados se fueron a trabajar, eran activos trabajadores. Y este hombre, al final, estaba dentro de la fiesta, pero no formaba parte de la fiesta, no formaba parte del pueblo de Dios. Y el resultado para esa persona es el lago de fuego y azufre, es el infierno, es ser arrojado al infierno, es el ser despreciado de este pueblo de Dios. Y ahí quizás la invitación que nos deja el texto es poder preguntarnos cuál es la situación de nuestro corazón hoy en día. ¿Cuál es la situación de nuestro corazón en relación a la palabra de Dios, en relación al Dios de la palabra? ¿Cómo hemos actuado por medio de un activismo barato, como lo haríamos en cualquier club social? ¿O estamos actuando porque queremos ver el reino de Dios siendo propagado? Estamos actuando en la iglesia porque queremos ver más y más rodillas doblándose delante del Rey de Reyes. Entonces la pregunta es bastante simple. ¿Qué es lo que motiva nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace palpitar nuestro corazón al dar el siguiente paso en nuestra vida? ¿Qué es lo que hace palpitar nuestro corazón cuando debemos tomar una decisión? Sea cual sea, tenga que ver con los negocios de la iglesia, como se decía antes, o no, o tenga que ver con mi trabajo, con lo que sea. ¿Qué es lo que motiva mi corazón en cada uno de los pasos de mi vida? Es un deseo porque mi vida refleje a Dios, refleje a Cristo y logre alcanzar más personas y logre hacer con que Dios se vea más glorioso, más grande, más santo. ¿O es simplemente alguna otra, en verdad, cualquier otra intención de mi corazón? ¿Cómo estamos nosotros en relación a eso? ¿Cómo hemos vivido? ¿Hemos vivido en conformidad, en primer lugar, a estos hombres primeros convidados? ¿Hemos sido aquellos que han rechazado la palabra de Dios? En estas semanas de encierro, o que pareciera ser que tenemos menos cosas para hacer, pero la verdad es que pareciera como si se nos agolparan y que estuviéramos todo el día trabajando, hemos logrado darle un tiempo a la palabra de Dios. Hemos logrado acercarnos a Cristo, acercarnos a su obra, o le hemos rechazado. En segundo lugar, hemos sido como estos hombres despreciados y desechados que aceptan esta invitación a participar de las bodas del Cordero y buscan fervientemente arroparse con las vestiduras lavadas por la sangre de Cristo.
buscamos fervientemente conocer más al Cristo que derramó su sangre para que mis ropas fueran limpias? O, en tercer lugar, somos como aquel hombre que aceptó ese llamado, por así decirlo, esa invitación, pero al mismo tiempo no hizo absolutamente nada. Al mismo tiempo se durmió en sus laureles. Al mismo tiempo decidió cruzar sus brazos, evitar el camino de la santidad, evitar el camino del sufrimiento y aferrarse a una vida liviana, vacía y sin sentido. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestro corazón? Te invito a guardar esa pregunta en tu corazón, evaluarte y orar por aquello, para que Dios nos transforme nuestro deseo, nuestro querer, nuestro hacer, transforme nuestro corazón. Oremos. Amado Dios, estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y pedimos, oh Padre, que tú nos bendigas, nos cuides, nos enseñes día a día, Señor, nos instruyas, y principalmente que tú día a día transformes nuestro corazón, día a día quites este corazón de piedra, Señor, y día a día sea un corazón de carne que busca glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Agradecemos a nuestro Señor por la palabra exhortada en esta tarde. Que sea de bendición para cada uno de nosotros. Que llegue a nuestro corazón. Que no terminemos este culto sin esa comunicación directa con nuestro Señor. Vamos a entonar, queridos hermanos, para finalizar nuestro culto, un himno, y luego nuestro pastor Jean-Jacques David nos despedirá con la bendición final. Cantemos, queridos. Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Trazó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son los bienes y sin par que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien, por eso aclamaré tu nombre por doquier. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Queridos,
Ya terminando nuestro culto, quiero invitarles a que oremos al Señor, no sin antes escuchar muy brevemente solamente un verso del capítulo 58 del profeta Isaías. El día miércoles pasado compartí al final de nuestra reunión de oración con los hermanos allí presentes este mismo texto que dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Una hermosa promesa del Señor para todos nosotros. Roguemos al Señor que su Santo Espíritu nos empuje y nos anime a ser responsables de la palabra que hemos escuchado hoy día y que la podamos poner por obra, la podamos llevar a la práctica. Les invito a que oremos y pidamos la bendición de nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias porque has sido misericordioso. Porque como nos recuerda tu palabra recién leída, Señor, tú siempre nos pastoreas, tú siempre estás ocupado de nosotros. Y en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos, Señor, de confusión, en nuestros momentos, Señor, quizás de sequía espiritual, tú te encargarás, Señor, que retoñemos espiritualmente, que volvamos a florecer también espiritualmente. Gracias por eso. Gracias porque tú nos prometes que eres tú, Señor, el que nos hará perseverar. Señor, rogamos tu bendición por nuestra iglesia, tu bendición por cada uno de los hermanos. Acude, Señor, a nuestra ayuda. Acude, Señor, entregando consuelo a aquellos que están tristes, entregando sanidad, Señor, porque eres poderoso para aquello, con aquellos que pueden estar necesitados de salud. Señor, siempre tú te acuerdas de los enfermos, siempre te acuerdas de los afligidos. Nada más clamamos, Señor, que esto se haga patente en medio de nosotros. Oramos para que tu bendición nos acompañe. Que el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, que la gracia de Jesucristo, tu Hijo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, que son pueblo y familia de Dios, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.